Auspician este espacio de Acción Ganadera en Portal Agropecuario, McLean Consultores, comunicación de prensa para instituciones y empresas y pool de periodistas. Bienvenidos a otro micro de Acción Ganadera. Si te interesan nuestros temas, te invitamos a darnos un like y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. Mi nombre es Daniel Valerio y coordino este espacio de capacitación que llamamos Acción Ganadera, en el que intentamos centrarnos en el qué y el cómo, entrevistando a gente que son los que saben de cada uno de los temas. Hoy tenemos el gustazo de volver a tener al médico veterinario Patricio Girardi. Ya es un amigo de la casa de Acción Ganadera y además un amigo de la vida hace muchos años. Patricio es, como dije recién, es veterinario y docente de la Cátedra de Producción de Ovinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA desde 1977. Como él suele relatar, pasó por todos los niveles de la cátedra y actualmente es profesor ordinario adjunto desde 1994. Desde el principio de su carrera profesional cumple con la tríada de unir docencia, investigación y extensión en un equipo en el que está acompañado por todos los miembros de esa cátedra. Patricio Girardi fue también presidente de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Daniel, Norberto, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por volver a acompañarnos y según nos prometiste, hoy vamos a hablar del tema destete en ovinos. Si querés vamos derecho al grano, si te parece bien. ¿Y por qué no nos contás en qué época se hacen los destetes y cómo se realiza esa separación de las madres y los corderos en la práctica? Tal cual vos decís y tratás en este espacio de Acción Ganadera de llevar las cosas en forma directa y clarita. Yo solo sugiero que además del qué y cómo, incorporar de alguna manera un en cuándo y por qué o para qué. El para qué es el que más me gusta en realidad. El destete sucede o es una maniobra de acción en cualquiera de los mamíferos, porque en todos ellos que se producen se hace el destete, con el objeto de dos circunstancias fundamentales. Por un lado, modificar la nutrición de los hijos respecto de las madres. Y por el otro lado, es decir, porque van a tener requerimientos diferenciales. Y por el otro lado, por cuestiones sanitarias también. Son los dos elementos fundamentales. Y ahora vamos al grano, y el grano es, dependiendo de la latitud del país, es cuando se hace el destete. Destete es sacar al cordero, en este caso, de la madre. Pero también hay otra actividad que es la misma, pero que tiene otro nombre, porque demuestra con su nombre una acción diferente, que es el desmadre. ¿Y por qué esto? Porque en Patagonia, donde hay una gran cantidad de ovinos dentro de una superficie, no es un departamento de Buenos Aires. Y entonces, en una circunstancia tan amplia, si yo saco los corderos y lo coloco en otro cuadro que tiene, digamos, un cuarto de legua, el cordero no sabe dónde está el agua, no sabe dónde está el pasto, no sabe dónde está la comida, dónde están los predadores, la orografía. Si yo, en el lugar donde se hizo la aparición, por efecto de las características de oferta forrajera de la zona que es fundamentalmente arbustiva, o sea que la carga parasitaria no es tan alta, entre comillas, entonces lo que puedo hacer el destete es el desmadre. Pongo las madres en otro ambiente que ellas ya sí conocen, en otro potrero. Pero con pradera pampeana sí se hace el destete tradicional, que es sacar a los corderos en determinado momento. Normalmente, digamos, lo ideal es alrededor de entre 4 y 8 semanas, entre 30 y 60 días. ¿Por qué esto? Porque el cordero se va transformando en rumiante y en las primeras 4 semanas ya inicia un picoteo, que es como le llama la gente de campo, un picoteo de
de la oferta forrajera. Comienza a transformarse de lactante a herbívoro. Y entonces ahí empieza a levantar algún nivel de carga parasitaria, ya ni hablar a los 2 meses, ya entonces a los 3 meses se le manifiestan esos parásitos, y esas son las formas en que se realizan los 2 mecanismos más frecuentes de uso en Patagonia, en Pradera Pampeana y en el norte también, por supuesto. Y hay veces que no se produce porque cuando son pequeñas producciones en grandes superficies y de pueblos originarios es frecuente que los corderos estén con las madres todo el tiempo hasta que finalmente son separados para otro motivo, ¿no? Patricio, te voy a pedir, si puede ser muy sintéticamente, porque seguro que esto va a dar para grabar otros micros, para charlar, pero sintéticamente, ahí tenés, entre los corderos tenés hembras y machos, teóricamente 50 y 50. ¿Qué camino siguen esos corderos y corderas? O sea, ¿cuáles son sus destinos? Sus destinos están relacionados con 2 aspectos diferenciales. Uno tiene que ver con las hembras que voy a reponer dentro de la majada, y eso es variable de acuerdo a las características de selección que haga y a la latitud en que me encuentre, porque de repente si yo tengo un 50% de parición, es muy probable que apenas las hembras obtenidas nuevas me alcancen para mantener una cantidad dada de hembras dentro del establecimiento, y los machos los comercializo. Entonces, para resumir tu pregunta, todos los machos, casi todos los machos se comercializan, estamos hablando de un establecimiento productor en Pradera Pampeana, casi todos los machos se comercializan y algunas de las hembras también. Y entonces después lo que tengo que definir por selecciones, cuáles de esas hembras van a faena y cuáles no. Y sería, creo, tal vez la respuesta a tu pregunta. ¿Y qué correlación hay entre el destete con otras actividades o maniobras en esos establecimientos de producción ovina? En algunos establecimientos de Pradera Pampeana, donde la cantidad de animales no es importante o, digamos, es más fácil de manejar, se pueden hacer otras cosas en distintos momentos y no trae consecuencias significativas desde el punto de vista del costo. Pero en Patagonia, cuando junto a la hacienda para, por ejemplo, producir el destete, separar las madres de los corderos, y los corderos van a otro lado, o viceversa, o, digamos, o las madres van a otro lado, o como fuere, ocupo, digamos, el tiempo o el momento para desarrollar alguna otra actividad que sea de interés, que sea conveniente, que sea útil. Y normalmente lo que se hace es, por ejemplo, en el caso, las hembras fueron vacunadas antes del servicio para que pudiera tener inmunidad de algunas enfermedades pasadas por el calostro y la leche a los corderos. Pero, por ejemplo, en las hembras, ya que las separé, podría hacerle un desoje. Considerar, por ejemplo, dentro de las actividades, ¿no? Considerar diferenciar esos animales que estoy sacando para destetar en función del tamaño y el peso, y entonces hacer grupos diferentes para dar una nutrición diferencial. Antes de hacer esto, unos días antes, suplementar con algo a las madres y a los corderos para que el cordero vea a la madre comer algún elemento que no es frecuente, como puede ser, digamos, algún cereal o como fuere, y entonces el cordero aprenda una acción que no es natural. Es decir, si yo tengo corderos que se están cayendo por carga parasitaria o por cualquier otro proceso, por seca, por falta de capacidad de respuesta al ambiente, y yo quiero suplementarlo, el cordero va a tardar por lo menos, la oveja también, pero el cordero, que no ha tenido experiencia previa, va a tardar una semana en darse cuenta de que ese grano, ese maíz que le estoy colocando es un alimento. Entonces, si esto yo lo hago con anterioridad, es útil, y entonces se puede hacer ahí conjuntamente. Bueno, y la diferencia fundamental es el hecho inclusive de tomar muestras de distintos tipos para hacer el seguimiento sanitario de la majada. Materia fecal para ver la carga parasitaria, hacer HPG, huevo por gramo, definir qué cantidad de parásitos tienen las madres y en función de eso prever cuánto va a haber después, porque en este momento 60 días, entre 60 y 90 días posparto, es decir, cuando los corderos ya tienen esa edad, digamos, se produce una especie de baja de inmunidad en las madres y carga parasitaria. Y entonces por eso es muy útil determinar en ese momento
cuál es la carga parasitaria para utilizar los antiparasitarios adecuados en el momento oportuno. Algo al que nos referimos al principio, pero me gustaría poder remarcarlo, es en qué época o cómo hacemos para que el destete coincida en determinada época y en qué época buscamos que sea. Un elemento frecuente de uso todavía hoy en las clases consiste en mostrar un círculo, un disco, donde se ve que la actividad anual es redonda, si comienza en una fecha y termina en la misma fecha, y entonces las puedo sectorizar, y algunos de estos tramos, espacios temporales, son fijos. Yo doy servicio en un determinado momento y por ende se va a producir la aparición en tal momento. Normalmente la pregunta tuya es, entre 30 y 60 días de edad es el momento en que se produce la separación del cordero de la madre, es el destete, digamos. Creo que esa es la respuesta a tu pregunta. Entre 30 y 60 días es el momento ideal. Los animales bien alimentados, con buen nacimiento, buen peso al nacimiento, en un ambiente, digamos, cuidado desde el punto de vista de bajo techo y con una semi-estabulación, por ejemplo, en los tambos y demás, entonces ahí se puede hacer un destete más temprano. A campo, normalmente es entre 60 y algunos días más. Pero, Patricio, ¿ese destete está llegando más o menos para fin de año? La idea es que este país es frecuente que se consuma a fin de año el cordero, por lo cual yo doy un servicio que varía de acuerdo a la latitud en el país, pero digamos marzo-abril, y entonces 5 meses después se produce la aparición y 2 meses después el destete. Llegamos en noviembre es el momento del destete, o diciembre, que a veces es el cordero que se utiliza, digamos, para lo que podríamos llamar las fiestas, ¿no? Perfecto. Patricio, nos queda muy poquito tiempo y creo que ya nos diste un montón de información, pero ¿hay alguna otra recomendación que tengas para los productores relacionada con esta maniobra del destete, no? En realidad es los puntos críticos de control del destete, de eso se trata, y es hacer un análisis adecuado y correcto del estado general de la majada antes del momento del parto, para poder tener tranquilidad de que, digamos, están en condiciones de parir sin dificultades, hacer en ambientes donde se pueda hacer reparos para el momento de la aparición, y en el momento del destete, un poco antes, tratar de que esas madres y los corderos obtengan una suplementación mínima, que no es, siendo mínima y solamente para expresar la posibilidad de educarlos en la alimentación, digamos, a través de algo más energético, hacerlo en el momento, digamos, previo al destete como tal. La otra cuestión que no lo comentamos, pero que es porque va de suyo, los corderos van a un potrero en donde no huelan, no oigan, ni puedan, digamos, escuchar a las madres, ¿no? Porque cualquiera de esas circunstancias implica que se pegan al alambrado, bueno, todo lo que en general el productor sí. De esos aspectos ellos ya saben más que nosotros. Patricio, otra vez muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, nos veremos en la próxima. Un abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias a ustedes.